Aquí tengo el honor y el placer de presentarles al señor Ricardo Terán. Ricardo Terán es un emprendedor en serie, es director y cofundador de una de las mejores compañías de título del sur de la Florida, que se llama Folio, y ha sido distinguido por más de 1.000 millones de transacciones residenciales, comerciales y de inversiones. Así que hoy les vamos a dar, tomen nota del secreto de invertir aquí en el sur de la Florida. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, María Esther, un honor estar aquí contigo y esa introducción. Encantado de poder compartir un poco de conocimiento y un poquito de opinión para ayudarle a los inversionistas extranjeros que le encanta Miami y la Florida, pero en realidad a veces es un mundo desconocido y nadie sabe lo que no sabe. Entonces, profesionales como tú y yo tenemos el privilegio de servir a estas personas. Perfecto. Vamos a empezar, señores, con los secretos. Anoten. Una de las preguntas que me hacen muchos inversionistas es ¿por qué deben invertir? O sea, ¿por qué sería atractivo invertir aquí en el sur de la Florida versus otras ciudades de Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, mira, la Florida ha tenido muchos factores a su favor que se han acelerado después de la pandemia que le ha venido ayudando. Por los últimos años se han estado viniendo a vivir a la Florida más de 1.000 personas al día. Y eso simplemente de una migración interna de Estados Unidos. Es decir, otras personas de Estados Unidos están viniendo acá. Eso ha creado una gran demanda para bienes raíces y viviendas. Y antes la Florida se caracterizaba como el estado cuya base económica era básicamente turismo y servicios. Hoy en día tenemos una Florida con una economía supremamente diversificada, muchísima inversión en tecnologías de innovación. Por ejemplo, una parte de la Florida que se llama el Space Coast tiene todas las compañías más grandes de exploración espacial que existen en el mundo. Tenés otras áreas como Orlando y Miami que se han enfocado muchísimo en el tema de salud. Tenés el hecho de que de las mejores universidades estatales de Estados Unidos están en los top rankings las universidades de la Florida y las universidades privadas que hay acá cada vez mejor. Entonces tenés mucho incursión de talento nacional e internacional. Obviamente el clima de la Florida favorece mucho comparado al clima del norte para muchas personas, y tenés el hecho de que en la Florida no hay un impuesto de la renta estatal, ¿okay? En lugares como Nueva York, como Nueva Jersey, como Illinois, como California, un profesional que gana un ingreso, además de pagar su impuesto federal de la renta, tiene que pagar un impuesto estatal. Entonces están en estados con altos niveles de tasación de impuestos, y hay profesionales que creen, especialmente aquellos que pueden trabajar remotamente, que si residen en la Florida pueden mantener más de ese ingreso en su bolsa. Exactamente. Es interesante el mercado. ¿Y cómo ves el mercado, el crecimiento de meses o del año pasado hasta el momento, y qué se prevé para el futuro? Bueno, mira, hacer proyecciones, tener la bolita de cristal es muy difícil, y yo tiendo a no esquivar la pregunta, pero a reenfocarla, porque el momento de cada familia, de cada inversionista es su momento, ¿ok? Entonces yo comienzo pensando de esa pregunta con otra pregunta: ¿qué es el objetivo que quiere lograr ese empresario, esa familia, esa matriarca o patriarca que quiere crecer el patrimonio familiar? ¿Qué es lo que está buscando hacer? Por ejemplo, está buscando un apartamento en la playa para poder venir con los nietos a disfrutar 2 veces al año, ir a Disney un rato y tener un lugar donde quedarse, y en el interín alquilarlo en renta corta. O está buscando una inversión de renta pasiva donde puede comprar un par de apartamentos y que el alquiler de esas propiedades le pague el seguro, le pague la hipoteca, que le pague los gastos, ¿verdad? O estás tratando de acumular activos que después vas a apalancar y que vas a usar para luego
catapultar otro tipo de inversión. Hay personas que dicen, bueno, quiero un apartamento, una propiedad. Hay otras que dicen, quiero un pequeño edificio, que aquí le llaman multifamiliar, ¿no? Que tienen 6 unidades, 2 unidades. Ahora, acabamos de decir que la Florida está muy popular. Sí. Entonces, mucha gente está buscando esto, ¿verdad? Hay mucha competencia para las propiedades. Entonces, parte del secreto es poder tener a alguien como tú, que los pueda asesorar, ¿verdad? Buscar la propiedad que se adecue a ese objetivo. Hay un punto adicional muy importante, particularmente para nuestros compatriotas latinoamericanos, ¿verdad? De cualquiera de los países de Latinoamérica. Cada país tiene su idiosincrasia. Lo que sabemos es que diferentes países latinoamericanos tienen actualmente diferentes niveles de estabilidad política, estabilidad económica. Tenemos países lindos, muy queridos, que tal vez tienen más o menos restricciones sobre los dólares en su economía. Tenemos ciertos países que están pasando por procesos políticos donde se está devaluando la moneda en contra del dólar. Por ende, las personas que quizás tienen empresas locales quieren agarrar las utilidades de esa empresa y después de que pagan sus inventarios, después de que pagan sus préstamos locales, esas rentas que les quedan quieren preservarlas en dólares, ¿verdad? Una moneda fuerte. Correcto. Entonces, ¿cuál es el futuro? Bueno, ¿cuál es tu futuro? Ahora, desde el punto de vista del mercado local, hay mucha demanda, ¿ok? Pero también hay factores que influyen en el mercado inmobiliario, como pueden ser las tasas de interés a nivel nacional. Los Estados Unidos, como muchos países post-COVID, pasó por un proceso inflacionario muy agresivo que forzó al gobierno federal a subir las tasas de interés. Entonces, las tasas de interés hipotecarias, que estuvieron históricamente bajas comparado a los últimos 50, 60 años, estábamos viendo tasas de interés que llegaban menos del 4% para los locales, ¿verdad? Y para los internacionales incluso cerramos muchos préstamos de inversionistas internacionales entre el 4 y el 5%, que es algo increíble, porque ni en tu propio país, con todos los depósitos del mundo, con todas las cuentas, estabas recibiendo eso y aquí lo recibías en dólares. Entonces eso viene evolucionando. También ha habido una aceleración en algunas partes de construcciones nuevas, ¿okay? Entonces, los factores de la demanda de vivienda, los factores de la oferta ha impactado a diferentes ciudades dentro de la Florida de diferentes formas. Aquí en Miami tenés lugares que todavía tienen apenas 2 meses de inventario. Para darles una perspectiva, lo que se considera como un mercado tradicionalmente balanceado, donde tenemos un balance entre la oferta y la demanda, son mercados que te pueden ofrecer 6 a 8 meses de inventario, ¿verdad? Tenés tenés de dónde escoger, pero no tenés lo que querrás. Cuando tenés un mercado que tiene 2 meses de inventario, tenés muy poco. Ahora, tenés otros mercados donde tal vez se sobreconstruyó, que ya estás viendo más de 6 meses de inventario. Si me preguntabas, antes de la pandemia, había mercados que tenían tal vez 12 meses de inventario, 14 meses de inventario. Entonces ahí entraba el inversionista y tenía de dónde escoger, tenía más fuerza de negociación. Cuando vas a un mercado de 2 meses, quizás tenés menos fuerza de negociación, menos que escoger. Entonces uno tiene que balancear a dónde está uno con sus objetivos familiares, empresariales, sus necesidades de inversión, que puede ser la preservación de los dólares, y dónde estamos con el mercado local. Esa combinación con tu asesoría es donde podemos ayudar a guiar a ese inversionista. Y muchos inversionistas a veces se frenan de tomar la decisión porque o escuchan de alguien que a lo mejor no tiene ningún conocimiento de que va a volver a caer el mercado. Sí. Que dice, no, que hay un boom, Miami está en un boom, va a caer. ¿Qué Sí. tú opinas de eso? Bueno, yo le pregunto a las personas que les interesa el real estate si conocen de personas que han invertido en real estate que en el tiempo les haya caído la inversión.
Es decir, si tuviéramos la bolita de cristal para saber cuándo estamos en un boom y cuándo se va a caer el mercado, pues todos estaríamos millonarios. La realidad de las cosas es que las estadísticas económicas muestran que en Estados Unidos, incluso en las épocas de recesión económica, los valores de las bienes raíces tienden a subir. ¿Okay? Que ahora que las tasas se prevé que va a haber una disminución de la tasa de interés, es posible incluso que suban un poco más. Bueno, veamos la matemática económica. Si tenés poca oferta y el costo del dinero baja, vos podés comprar más. Si el quien vende sabe que tenés más disponibilidad de capital, te va a subir el precio. Claro. Ahora, esas son generalizaciones muy amplias de las cuales yo no soy amigo de las generalizaciones. Y de vuelta, este es el valor que alguien con tu experiencia le puede dar a un inversionista que ha escuchado muchas historias. ¿Por qué? Porque el quien está interesado en bienes raíces sabe que hay dos principios básicos para hacer una buena inversión: la localización y el location, y el negocio está en la compra. Si compras bien, no importa cómo te vaya el mercado, te va a ir bien. Claro. Si compras mal, no importa cómo estés en el mercado, vas a sentirte presionado. Entonces, conocer las localidades, como las conoces tú, es supremamente importante. ¿A dónde van a construir el nuevo centro comercial? ¿A dónde viene el nuevo hospital? ¿A dónde van a abrir el nuevo colegio? ¿Cuáles son las zonas que se están desarrollando? Exactamente. Para que tenga una mayor plusvalía. Exactamente. Entonces, ¿va a venir un boom o va a venir un desplome del mercado? No lo sé. Lo que sí siento bastante seguridad es que en el tiempo los bienes raíces ha sido de las clases de inversión de activos más consistente en producir riqueza para las personas que están buscando mejorar y aumentar el patrimonio de la familia. Ahora, hay que ser realista. Creo que nadie recomendaría que agarremos todos nuestros ahorros y los metamos en una cosa. Ni en real estate, ni en bonos, ni en acciones, ni en nuestros propios negocios. Yo como emprendedor he tenido negocios que gracias a Dios me ha ido muy bien, y he tenido negocios que me ha ido muy mal y he perdido mis ahorros. Y nadie quiere encontrarse en esa situación. Pero esa es parte del emprender, ya sea que sos profesional, donde percibís un salario, o que sos un empresario. Todo el mundo necesita un poquito de diversificación. Ahora, en algunos de nuestros países, los empresarios, por ejemplo, tienen una utilidad grande en su moneda local. Entonces, cuando comparan lo que van a retornar con un bienes raíces en Estados Unidos, dicen, bueno, pero es que yo en mi empresa puedo ganar más, y es verdad. Pero por eso es el principio de la diversificación. Si vos en tu empresa podés ganar, por decirte, 15% al año en moneda local, y en Estados Unidos en bienes raíces, por darte un número conservador, ganas 5% al año en dólares, vos sabés que la preservación de esos dólares al 5% consistente todos los años pudiera ser menor que el 15% en moneda local, pero está en un ambiente de mucho mayor liquidez, en un ambiente de muchísima mayor seguridad jurídica, en un ambiente con un mercado muchísimo más grande, donde tenés la oportunidad de mover el dinero si lo necesitas. Exactamente. ¿Y cuáles tú piensas que pueden ser los errores más comunes? Bueno, hemos hablado parte de ellos, pero ¿qué tú le aconsejarías evitar? ¿Qué errores pudiera evitar un inversionista a la hora de la localización, por ejemplo, que hablamos? Mira, yo viví en Latinoamérica 20 años casi, ¿verdad? Trabajé en muchísimos países latinoamericanos. Y yo creo que a nivel cultural, nosotros cuando vivimos en Latinoamérica tenemos otro pensamiento, otro approach, otra visión. En Latinoamérica siento, y de vuelta no me gusta generalizar, pero siento de que a veces somos todólogos, como que sabemos todo de todo. Tenemos a nuestro buen abogado, tenemos a nuestro buen contador, ¿verdad? Y todos nuestros amigos y todos nuestros primos saben más. Nos dicen sus opiniones, ¿no? Y hay personas que tienen una capacidad espectacular
de decirte una opinión y hacerlo sonar como que es un hecho. Entonces, estamos rodeados de opiniones y bueno, nos movemos rápido, ágil. Conoces al alcalde, los empresarios, sabes con quién hablar para resolver todos tus problemas. Estados Unidos, de alguna manera, es similar, pero hay otras diferencias. ¿Cuál es una de las diferencias principales? En Estados Unidos, los profesionales son licenciados y ese licenciamiento te da el privilegio de servir en tu área, pero la regulación no te permite salir. Por ejemplo, a un agente de real estate probablemente no le vas a poder pedir en la misma transacción que te maneje un préstamo. A un abogado de bienes raíces especializado en real estate probablemente no te va a preparar un documento migratorio. Exactamente. Entonces, uno de los errores más comunes que yo escucho es que el inversionista, o por desconocimiento, o porque le suena como que es muy caro, no le pregunta a los profesionales correspondientes sus opiniones. Entonces vos traes un montón de opiniones que sonaron, que tu primo que la sabe todas, suena como un hecho, y nadie te va a decir una mentira, pero todo el mundo te dice una media verdad. Entonces el profesional, sea el abogado, el agente de bienes raíces, el contador, ellos te van a dar su opinión profesional en su área y poder tener esa perspectiva, ¿verdad? Que en realidad no encarece demasiado la transacción. Te ahorra más bien. Bueno, te va a evitar muchos costos de hacer las cosas mal. Y lo que yo he encontrado es que los atajos que estamos acostumbrados en Latinoamérica, acá si lo haces mal te cuesta mucha plata. Así es. Te voy a dar un ejemplo muy común, muy común. Yo le digo a los inversionistas que tienen que tener una mente para hacer el approach de la inversión pensando en tres cosas: las implicaciones legales, las implicaciones fiscales de impuestos y las implicaciones hereditarias. Vamos a hablar de lo hereditario. Es súper importante. Muchas familias en Latinoamérica y en el mundo no les gusta hablar de la muerte. No nos gusta hablar qué pasa cuando yo me muero. Así es. ¿Okay? Entonces, no lo hablamos en la cena familiar, no lo hablamos en las navidades, no lo hablamos en las juntas directivas familiares, porque nadie quiere hablar de cuándo se va a morir. De lo feo, nadie quiere De lo hablar feo. Okay. En Estados Unidos hay una ley que dice que si vos falleces y tenés un cierto nivel de activos, vos podés heredar hasta cierta cantidad de activos antes que te cobre un impuesto el gobierno. Y después de ese monto, el gobierno te cobra un impuesto. Para las personas nacionales, para los US taxpayers, los ciudadanos americanos y residentes, el monto hoy en día, como está la legislación fiscal hoy en día, te permite traspasar a la próxima generación 11 millones de dólares de activos. ¿Okay? Es bastante. No todo el mundo tiene 11 millones de dólares de activos. Entonces, para una gran cantidad de personas, ellos mueren, heredan, y esto no es un problema porque no pagan el impuesto, entonces no lo piensan. Pero esa cantidad para un extranjero, lo que permite el gobierno heredar antes de pagar impuestos, son $64,000 y pico. Entonces, vos compras un apartamento de $300,000, algo le pasa al dueño del apartamento, los que heredan de repente se enfrentan con que tienen que pagar un impuesto sobre la diferencia. Puede ser un impuesto que cuesta $100,000. Entonces, el trabajo que hizo la familia para ahorrar, para invertir bien, para cuidar su dinero, para generar riqueza con la empresa, que ahora la van a invertir en bienes raíces, los muchachos, la viuda, el viudo que queda, tiene que vender la propiedad para pagar el impuesto. Ese no era el objetivo de la inversión. Entonces, si nos estructuramos bien desde el comienzo, ese tipo de cosas lo podemos manejar, podés invertir libre y tranquilamente. Eso es cuando hablamos de la estructura adecuada. ¿Cuál sería la estructura que tú adecuada para, o sea, legalmente para poder evitar ese gran error, un gran error? Hablamos de la parte legal, fiscal y hereditaria. Ajá. Entonces, esto tiene que ver con que tengas un buen contador y un buen abogado, ¿verdad? Con que nosotros trabajamos mucho, y que hagamos la estructuración que le cae bien
y la optimice a esa familia. Tal vez es una LLC, tal vez es una corporación, tal vez es un fideicomiso. Ahora, para las personas extranjeras que quieren específicamente atacar el impuesto hereditario, quizás requiere una empresa internacional. Ahora, aquí hay que ser cuidadoso y hay que ser práctico. Estas son generalizaciones que no necesariamente una le aplica a otra. ¿Okay? También hay que sincerarse porque hay algunas estructuras que son más costosas mantener anualmente que otras. Y tal vez no es necesario estar pagando todas las renovaciones anuales, etc. Entonces, tener una conversación abierta y honesta con profesionales que uno confía, como tú, es el primer paso para abrir esa gama de opciones y traer a la mesa las dudas y las preguntas que tal vez tu primo te dijo, hey, esto es lo que yo hice. Y puedes decir, fíjate que mi primo me dijo que él hizo esto, que su amigo hizo esto, ¿qué nos puedes recomendar? Y hay que hacer un caso para que esa persona pueda invertir. Eso puede incluir estructuración legal, puede incluir seguros, seguro de vida, póliza de vida, puede incluir poderes, puede incluir fideicomiso, puede incluir una serie de instrumentos que nos da la ley de la Florida en este caso y la ley federal para optimizar el objetivo. Excelente. Y otra preguntita que me surge, muchos especialistas, inversionistas me preguntan siempre, María, es muy difícil conseguir financiamiento para comprar propiedades. Yo entiendo que, bueno, ¿qué tú opinas? Porque yo entiendo que es súper, incluso más fácil que para los americanos. A veces sí es verdad que es más fácil que los americanos. Miren, una de las tres razones que el mercado inmobiliario estadounidense es tan dinámico es porque el acceso a capital para invertir en bienes raíces es prácticamente un barril sin fondo. Es interminable. Estamos hablando de literalmente trillones de dólares. Trillones de dólares es lo que representa en la economía estadounidense el sector inmobiliario y todo lo aledaño. So, la plata para una buena inversión siempre va a existir. Va a existir la plata para una buena inversión si tú quieres comprar una propiedad, si quieres hacer un negocio, si quieres comprar un activo. Aquí este mercado le presenta opciones de financiamiento para todo tipo de proyecto. Habiendo dicho eso, todo dinero tiene un requisito. Todo dinero tiene un costo. Todo dinero tiene una condición. Y simplemente hay que entenderlo. Por ejemplo, ¿cuáles son las tasas de interés que paga un inversionista extranjero? No lo sé. Porque hay un rango tan amplio que puede ir desde 5% en este momento hasta 13%. Depende ¿De qué depende? Bueno, depende de el tipo de propiedad, depende de la prima que uno va a dar, depende de la ecuación financiera de la inversión. Muy básicamente, cuánto es el alquiler, cuántos son los gastos. Entonces, lo importante de ser guiado por profesionales como tú, Marister, es que vos tengas armado tu equipo de profesionales. Yo lo tengo. Yo sé que no me pierdo en esa. Donde el cliente puede tener opciones con quien hablar, el cliente pueda hacer buena química con quien les estás presentando y que el cliente sepa de que hay diferentes opciones y hay que evaluarlas. Hay que hacer un poquito de tarea. Hay diferentes tipos de préstamos. Hay préstamos que solamente van a basarse en la ecuación financiera de la inversión, en el ingreso y el egreso. Hay otras que van a depender de otros factores. Entonces, lo que hay que es tener una mente abierta y entrar con una amplitud
y una transparencia de lo que uno quiere y puede, ¿ok? La mayoría de los préstamos van a tener un costo, donde el costo de ese dinero está tratando de tener una ganancia encima del riesgo percibido. Así es la base más sencilla de pensar de las tasas de intereses. Es el costo del dinero relacionado al riesgo. Entonces, por ejemplo, si vos compras una propiedad al lado del mar, el mar con el agua salubre tiene impacto sobre el mantenimiento de la propiedad. Alguien que te presta dinero sobre eso quiere entender que estamos hablando de la propiedad. Va a ser quizás un poquito más riesgoso que si compras una propiedad que no tiene acceso al mar. Exacto. Ahora, una propiedad quizás al lado del mar tiene una capacidad de alquilarse por mucho más plata, porque es más lindo, es más deseado, es más exclusivo que una propiedad que no tiene frente al mar. Exacto. Ahora, el edificio frente al mar tiene un gasto de mantenimiento quizás más alto que un edificio. Entonces, todos esos factores. Vamos a hacer una planilla financiera. Vamos a ver cuánto el cliente quiere poner como prima. Usualmente, no siempre, pero usualmente, para un inversionista internacional, un prestamista va a decir que probablemente quiere ver una prima del 30-35%. Algunos van a tener un programa especial donde pueden entrar con el 25%, otros van a ser más conservadores y van a decir, bueno, si son de ciertos países tal vez necesitas 40-45%. Entonces va a depender de diferentes cosas. Va a depender, por ejemplo, de dónde viene la fuente de ingreso, ¿verdad? Porque te van a pedir una comprobación. Van a decir, ok, si tenés una empresa en tu país, me gustaría que el contador autorizado en ese país haga una carta donde certifique estos ingresos. Te van a pedir ciertos requisitos de cuentas bancarias. Para tener una cuenta bancaria vas a tener que cumplir unos requisitos. Entonces, básicamente parte de lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? En alianza con personas como tú, pero en Folio es en cómo podemos simplificar este camino de inversión. Nosotros nos vemos en Folio ante una posición muy privilegiada de poder guiar a las personas a crear riqueza financiera, tanto a agentes de bienes raíces como tú, apoyándote en tus negocios, como al inversionista apoyándole en su negocio. Nosotros no hacemos de todo, pero nosotros podemos ayudar a coordinar, crear confianza, transparencia y a final de cuentas, un punto supremamente importante para el que nos escucha, nosotros, el quien trabaja con nosotros somos un agente de fideicomiso. Eso significa que en las transacciones que hagamos juntos, el depósito del dinero que requiere el contrato está en las cuentas de fideicomiso de nuestra empresa, reguladas y supervisadas por el Estado. Que ha ganado muchísimos premios, de hecho, ustedes. Bueno, gracias a Dios han reconocido un poco nuestro valor, pero esa confianza, es decir, yo le tengo que ver los ojos a un inversionista con el equipo espectacular que tenemos y ellos tienen que confiar, están confiando su depósito en nosotros. Eso lo protegemos sobre todas las cosas porque esa confianza es la base de la construcción de riqueza. Y esa coordinación de todas estas partes es lo que hacemos de la mano. Exactamente. Y una última preguntita. Por ejemplo, he tenido inversionistas que me dicen, María, yo quiero un 15%. Bueno, aquí no lo hay. Pero más o menos cuando el cliente quiere un retorno, ahora mismo, ¿cómo estaría el mercado? Bueno, sé que hay una tasa de inflación alta. O sea, ¿qué tú me pudieras hablar al respecto? Lo primero de importancia es entender que el retorno se compone de varias partes. En real estate. Vos en real estate tenés un retorno, digamos, llamémosle el retorno en efectivo, el cash on cash, cuánto estás poniendo y cuánto estás sacando, esa es la medida base, ¿verdad? Y eso es una medida interesante porque si usas apalancamiento, si usas financiamiento, estás usando la plata de otras personas para crear riqueza. Entonces, la primera pregunta que te va a hacer el inversionista es, ok, si a mí me alquilan en 2.000 y a mí me cuesta
1.500, me van a quedar 500 mensuales, son 6.000 al año. Me van a quedar 6.000 al año. Esa ecuación hay que hacerla. Esa es la primera parte del retorno. ¿Cuánto te queda en la cuenta corriente después de pagar los gastos? La segunda parte del retorno es un poquito más difícil predecir, pero es supremamente importante. ¿Cuánto es el retorno por la plusvalía que gana el activo? En bienes raíces, parte de la belleza de este sector a nivel global es que los bienes raíces, los bienes inmuebles tienden a tener plusvalía. La mayoría de los activos en que invertimos se deprecian. Los bienes raíces tienden a ganar plusvalía, pero lo lindo es que a nivel de impuestos tienen una depreciación. Entonces vos podés proteger esas ganancias con ciertos beneficios fiscales, pero en el tiempo tu activo va subiendo de valor. Y históricamente, en el mediano y largo plazo, todos los mercados de bienes raíces tienden a tener una plusvalía. Entonces, ahora mismo aquí, ¿en qué zonas, no sé si, bueno, la bolita mágica, sí, tienen más plusvalía a la hora de invertir? Mira, eso es una pregunta difícil de contestar porque, como dijimos al comienzo, el real estate es muy local. Entonces, dentro del mismo Miami, podés tener vecindarios que han experimentado una plusvalía en los últimos 3-4 años del 60, 80, 100%, que la gente que vive ahí lo ve algo, una locura, una cosa nunca vista. Sí. Y en el mismo Miami, a 3 vecindarios, quizás ahí la plusvalía fue 10%, 20%. ¿Ok? Entonces, estamos buscando un objetivo. Quizás el 10-20% de plusvalía es espectacular si lo comparamos con el histórico. Históricamente, 50 años de historia, 60 años de historia, los mercados venían experimentando plusvalía en áreas residenciales que iban entre el 3%, 6 al 6%, tenías ese tipo de plusvalía. Tenés efectos de corto plazo, por ejemplo en el 2008, 2009, 2010, aquí hubo un descalabre financiero por un sobreapalancamiento y hubieron propiedades que perdieron valor. Eso es muy, muy inusual. Lo que tiende a pasar es que la plusvalía tal vez baje de velocidad, lo cual la plusvalía también va de la mano con la inflación. Entonces, si tenía plusvalía que va muy, muy acelerada, quizás los costos de la economía del día a día también van subiendo. Lo importante es entender lo siguiente. La parte del retorno que es en efectivo, que es lo que te queda al final del año, hay que también sumarle la parte de la plusvalía. Pero esa parte de la plusvalía vos no lo vas a percibir hasta que vos liquides el activo. Ahora, aquí hay un secreto. Y el secreto es que como en Estados Unidos hay tanto acceso a financiamiento, parte de la manera de construir riqueza es mediante va subiendo la plusvalía del bien inmueble, las personas hacen un refinanciamiento. Entonces, si hoy compras una propiedad en 300,000 y en 5 años esa propiedad tiene un valor de 500,000, vos ganaste $200,000 de plusvalía. Entonces, si vos tenés si cuando compraste la propiedad de 300,000, por darte un número, sacaste un préstamo de 200,000, en esos años vos fuiste pagando ese préstamo, se fue reduciendo lo que vos debes al préstamo y al mismo tiempo el valor de la propiedad fue subiendo. Entonces, en 5 años ya no debes 300, quizás debes 200. Entonces, como tu propiedad ahora vale 500, vos tenés $300,000 que tu propiedad tiene. Vos regresás al prestamista y le decís, ok, quiero liquidar los 200 que me quedan y quiero sacar 200 más, quiero 400. Y con esos 400, pagas los 200 que debes, te quedaron 200 libres y ahora voy a comprar otra propiedad. Y vos vas comprando de propiedad en propiedad y eso es la construcción de riqueza, una de las metodologías de construcción de riqueza en real estate. Súper importante. Bueno, Ricardo, que lo último, así que esa es una pregunta muy
como problemática, porque se mete a la política. ¿Crees que la política ahora que está pasando puede afectar el sistema inmobiliario, o sea, el sector? Yo creo que viniendo de Latinoamérica, nosotros sabemos en carne y hueso cómo la estabilidad o inestabilidad política impacta a las economías. Y creo que en la historia moderna, usualmente los latinoamericanos han visto a los Estados Unidos como un lugar de mayor estabilidad, de un Estado de Derecho, de mercados muy líquidos, de transparencia en los mercados, y donde se ha percibido de que la política estadounidense no tiene tanto impacto sobre las decisiones o por lo menos los rendimientos en los mercados financieros, incluyendo el mercado inmobiliario. Entonces, la respuesta larga corta es que creo que es de naturaleza humana que cuando alguien se enfrenta ante una incertidumbre, ante un posible cambio, a uno eso le haga pausar, reflexionar. Creo que eso es normal. Creo que no es descabellado. Pero creo que la evidencia muestra contundentemente que este país es un país creador de riqueza, creador de oportunidades, emprendedor, resiliente, donde el valor de los mercados financieros puede tener sus altos y bajos, pero más o menos en el tiempo va para arriba. Ahorita, para cada persona que me dice que va a esperar las elecciones americanas, hay 3 o 4 personas que se están aprovechando del mercado y están comprando más rápido. Así es. Para cada persona que me dice que va a vender su propiedad porque cree que hay una mejor oportunidad en otro lado, hay una fila de personas esperando invertir. ¿Quién tiene la razón al final de cuentas? No lo sé. Lo que puedo saber es que todos los días nosotros estamos recibiendo decenas de llamadas de inversionistas buscando información, queriendo saber los beneficios fiscales, con preocupación de sus mercados locales. Y la Florida, especialmente la Florida, dentro de este país tan espectacular, está mostrando muchísima potencia, muchísima resiliencia, muchísima oportunidad. Eso no viene de gratis. Eso no significa que estamos en el lugar más perfecto del mundo. Eso es mentira. Pero sí significa que las personas están mostrando confianza para traer aquí a sus familias a vivir, para traer aquí a sus empresas a emprender, para venir aquí a trabajar y invertir. Esto es un tremendo estado dentro de un gran país. Pase lo que pase en las elecciones, no vamos para ningún lado, y creo que cada inversionista va a encontrar su momento. Y bueno, estamos absolutamente a la orden para tener cualquier llamada, consulta, reunión para contestar las dudas. Y tal vez en este momento no es el correcto para uno y tal vez es el momento perfecto para otro. Así es. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Yo espero que con esta entrevista ustedes se queden, la guarden, porque esta es una información importantísima. Es el secreto del éxito inmobiliario ahora mismo aquí en el sur de la Florida. Gracias. Y bueno, gracias por la entrevista. Te felicito por todo lo que has logrado. Gracias. He trabajado mucho contigo, he visto tu carrera y he visto el cariño y el profesionalismo con que atendes a tus clientes y los resultados que ellos han obtenido. Me da mucha alegría poder acompañarte en este camino y espero pues que tus inversionistas puedan aprovechar. Gracias. Hasta luego, lo quiero. Gracias. Gracias.